Esta presentación tiene 109 láminas. Entonces, vamos a partir de la lámina 28 ahorita para ver algunas divisiones en este sentido de el libro de Ruth. Y ahorita sí me voy a salir prácticamente del documento que ustedes han tenido a la mano, y entonces vamos a ver otra perspectiva también de otro teólogo más latinoamericano para que ustedes puedan ir viendo y saboreando la forma como divide este teólogo estas partes, elementos también del libro de Ruth. Él menciona que lo esencial del capítulo 1, principalmente de los versos 6 al 22, constituyen un primer conjunto que es una narración biográfica o de análisis de la composición de la familia. Su objeto es el regresar a Judá, el regreso de Judá de Noemí y Ruth. Y aquí la palabra clave o el concepto o el verbo clave siempre va a ser volver, volver. En esa sección central narra a una conversión que Ruth, que en este caso es la segunda, ¿verdad? 1:4, corre el riesgo de unirse a una Noemí con una fidelidad que ya va más allá de lo necesario e incluso de lo legal. Mientras que Orfa también dentro de la potestad que tiene renuncia a abandonar su patria para poder permanecer con su pueblo. Quiere decir que ni siquiera Orfa es una villano aquí en esta narración, porque no se trata de buenos, malos. Esas categorías no existen en la narrativa del libro de Ruth. No es malo el que renunció a ser el pariente próximo cercano, no es bueno Booz, no es mala Orfa, no es buena Ruth. No es esa categorización ético-moral. Aquí quiero detenerme. Ruth no es un libro ni ético ni moral. Y voy a atreverme a decir algo que platicábamos con Guillermo aquí rapidito. Vos es casado. Y en la ley, por ejemplo, digamos, me prohíbe a mí, en la ley, ¿verdad? Me prohíbe a mí como israelita acostarme con la esposa de mi padre. Me prohíbe acostarme con la esposa de mi hermano. En este caso, digamos, y entonces, ¿cómo cabe la ley del levirato acá? Es que no, aquí no, aunque hay contacto sexual y engendramiento, no es un tema ético. Ruth no aborda tema ético acá, en el libro me refiero, de la cercanía de Booz. Aquí lo que hay es un tema de jurisprudencia. Por ley se debe de acercar el hermano a la esposa de su hermano que sea viuda y engendrar en ella. Esto no se tipifica como adulterio. Es lo que Dios previó para la preservación de la especie y de las genealogías. ¿Qué manda Juanjo? Perdón, ¿esto significa que si el hermano está casado, puede llegar? Sí. Y hacer el rescate. Sí. De la viuda. Sí. Y la toma como esposa. Exactamente. Lo que jamás se debe de hacer es hacer un análisis retrospectivo de la ley de Guatemala que tiene su origen en la jurisprudencia romana. Roma va a tener muchos siglos adelante su jurisprudencia. Por lo tanto, no es correcto ni saludable hacer una interpretación legal del adulterio en base a nuestros principios ético-morales y jurídicos, en base a la ley, tomando como base la ley romana, aplicándosela 10 siglos, 8 siglos atrás a la composición social y sociológica de un pueblo que incluso no se rige a las leyes romanas. Entonces, es un acto en la soberanía de Dios que determina que para preservar la raza humana y guardar las genealogías de las familias,
Aún el hermano casado, porque esta no es una cuestión de ser soltero, aún el hermano casado se allegaba a la mujer, que era viuda de su hermano, y lo que hacía era preservar la línea genealógica de su hermano. ¿Verdad? Ahora, no crean ustedes que no es un tema hoy que se debate. Por ejemplo, digamos una mujer fértil con un esposo infértil y el donador del semen o del esperma es un hermano. ¿Cómo lo analizamos ahí? Por supuesto no es tema para debatir ahorita, pero es un ejemplo que hoy también se está dando con temas ético-morales, la ética cristiana, ¿verdad? La inseminación artificial, ese es el tema. Y otros temas que caen por su peso. Lo que sí, y tal vez ahí en donde está la lección es que no se debe de analizar un texto con una hermenéutica con siglos de diferencia, con una jurisprudencia con siglos de diferencia. Dios lo previó. Ahora, lo que sí le decía hermano Guillermo, que posteriormente esta ley pareciera ser que se queda sin efecto, porque muchas de esas mujeres, por ejemplo, las mujeres infértiles, salud mijo, o se quedan así, sin hijos, o en la Biblia suceden los milagros, pero ya no la ley de redención, ¿verdad? Pero sigue siendo un tema, la infertilidad es un tema recurrente en la Biblia, ¿verdad? Pero ya no hay la aplicación. No me pregunte por qué, porque históricamente no hay una línea que define un antes y un después. Esta narración ni siquiera pretende caer en el campo de la preservación de la raza, sino de la redención, ¿verdad? Propiamente. ¿Qué manda Juanjo? Sí, aprovechando que tocó el tema de la esterilidad. Siempre en la palabra de Dios se ve como que si en una pareja no hay hijos, la culpa es de la mujer porque es estéril, nunca del varón, ¿verdad? Sí. Hoy en día sabemos que no funciona así. Sí. Sin embargo, en alguna lectura que tuve de algún libro, no me recuerdo en cuál fue, pero decía que Ruth era estéril al inicio de la historia. No sé si hay algún comentario, alguna observación teológica o histórica en relación a eso. No. Digamos, aquí yo creería que como tampoco es la narración de un milagro, esto no debe de analizarse tampoco como un milagro, porque no hay ningún indicio de que Ruth haya sido estéril y entonces el milagro de la concepción. No, eso no lo menciona, no lo alude, no lo asume el texto, ni siquiera lo especula. Por el contrario, digamos, casi subiéndose sobre, pareciera ser que ella es la que se sube sobre Booz, ¿verdad? Cuando dice que lo cubrió con su manto y ahí ya está embarazada. Parece que es tan fértil, así como decían de mi abuela, ¿va? Solo pone el abuelo el pantalón en la cama y la abuela ya está embarazada, decía. Así somos los de Occidente, sí, Jacobito. Pues así decían, si la abuela tuvo 12 hijos, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna insinuación, digamos, ¿verdad? Es muy, muy lejano, pero tampoco es una historia de milagro. Aquí no hay un milagro de que la infértil dio a luz, ¿verdad? Sino que es la narración de una responsabilidad social que cabe dentro de una ley para la preservación de las familias del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, entonces, cuando nosotros analizamos las palabras claves dentro del libro de Ruth, vale la pena destacar esta palabra, rescatar, o del griego gaal, que es adquirir. El pasaje central en ambos casos trata de atestiguar una fidelidad en exceso en favor de Noemí y de sus muertos. Aquí sí tenemos que rescatar, destacar, resaltar a Ruth. ¿Por qué?
porque esta primera parte, Ruth es protagonista y a la vez beneficiaria. En este sentido yo quiero decir algo, una lección importante. Ruth se arriesga y confía en el Dios de Noemí. Lo hace suyo y Dios no la rechaza. Dios no obvia esa fidelidad que le manifestó a Noemí, su suegra. O sea, no cae en saco roto, diríamos nosotros aquí en Buen Chapín, ¿verdad? Cuando ella declara su fe, su propósito, su fidelidad a Noemí, Dios no lo echa en saco roto. Por el contrario, digamos, ¿verdad? Lo que hay aquí es un elemento de Dios compensando esa fidelidad también de Ruth. Y por eso es que también Ruth es protagonista de este relato, de esta fidelidad de parte de Dios. Y ahí está Booz también, siendo fiel, manteniéndose en esa plena fidelidad. Ahora, por supuesto que aquí están los personajes auxiliares que ustedes mencionaban, Orfa y el Goel, que ponen de relieve el contraste de la actitud de Ruth y de Booz. Ahora, lo que sí tenemos que decir es esto, que aunque no le importa tanto al texto la actitud de Orfa y del otro Goel, lo que sí se cabe destacar es que miren, es innegable el contraste que provocan. O sea, es tan fuerte el personaje de Ruth y la fidelidad que le declara a Noemí, es tan fuerte la acción de Booz, que es innegable compararlo con la actitud de Orfa y de Goel. O sea, digamos, es casi en este momento decir, miren, ¿qué me importa el Real Madrid? Pero es que realmente están haciendo un papelón que no se puede evitar hacer la comparación con el Barcelona. Entonces, no puede pasar desapercibida la actitud de Orfa. No puede pasar. No es importante. Pero el contraste de Ruth, ahí sí no solo la opaca, la minimiza. O como dirían allá en Oriente, la ninguinea. ¿Verdad? Y también el Goel. ¿Quién es? Ahí está, pues. Pero, mire, aquí está. Tomó una decisión. Pero lo que hace Booz es minimizar a tal grado la acción de este hombre que no puede pasar desapercibido. Eso es lo que sí se evidencia en el libro de Ruth. Y un comentario final donde se expresa un coro como el que está expresado aquí en los capítulos 1, 6 al 7 y 4, 1, 2, es algo que de alguna manera toma un perfil y una tonalidad contrastante. Eso sí se puede evidenciar. El tema contrastante de la actitud de uno y de otro, de una y de la otra. Eso es inevitable, pero no le da relevancia ni participación a aquellos, sino que a estos los eleva de tal manera que los hace centrales, estupendos y maravillosos en el plan de redención. ¿Verdad? Eso sí es parte de lo central. Y entonces, ese capítulo 1 y el capítulo 4, como ustedes lo van a encontrar ahí, hace que tengamos aquí dos partes paralelas, el capítulo 2 y 3. Fíjense que los capítulos 2 y 3 describen dos encuentros entre personajes que dan prueba de fidelidad en la primera parte y en la cuarta parte. Ruth y Booz se encuentran en el lugar del trabajo de este último, en los campos. Ahí aparece, ¿verdad? Y en la era, que es como las culturas le llaman de formas distintas a los pedazos de tierra, ¿verdad? Algunos le dicen parcela. Allá en mi pueblo no se les dice parcela, sino que labor. Digamos,
nosotros teníamos la labor de los ovalle. ¿Por qué? Porque eran ovalle mazariegos. La labor de los mazariegos. Son terrenos que yo no les puedo decir cuánta cantidad es, porque no necesariamente tienen una medida común. Pueden ser 3, 4, 5, 10 parcelas, pero como era una labor, un pedazo de terreno que se destacaba de ciertas familias, le pusieron de esa natural. Aquí se le llama también la era, ¿verdad? La era. Y ahí es donde se da el encuentro entre Ruth y Booz. Y hay algo aquí. Es atrevida Ruth. No es una patoja, pero quien le empuja es Noemí a que tome, que asuma responsabilidades y acciones prácticamente. El primer encuentro se debe al azar. Eso está en el 2:3. El segundo es querido por Ruth, anhelado por Ruth, provocado por Ruth y sobre todo por Noemí. O sea que aquí las mujeres son pilas, ¿verdad? Ruth se desinhibe y Noemí la empuja. Las dos veces Booz se muestra generoso con Ruth. Primero le invita a espigar y después promete rescatar. Ahora, dos cosas aquí. Primero la trata como pobre. ¿Se recuerdan ustedes cómo es el mandamiento del Señor? Que los que están trabajando en la era, lo que van recogiendo, no se deben de detener para recoger lo que se cayó. ¿Por qué razón? Porque Dios permite que los pobres vengan atrás y que las espigas que se caigan sean para ellos. Dios en su providencia sosteniendo al pobre. Y entonces, algo interesante aquí, que Booz le permite a Ruth, la trata como una persona necesitada, y aquí hay un factor importante. Platicábamos ahí con un hermano para su sermón del domingo. Hay un aspecto de misericordia aquí también. Hay un aspecto de misericordia, ¿verdad? Pero la misericordia, miren mis hermanos lo que voy a decir, la misericordia también se norma. ¿Se han dado cuenta que la misericordia se norma? Por ejemplo, esto es una norma de que la espiga tirada no sea recogida. ¿Por qué? Porque Dios norma que sea para los pobres. De repente en el Nuevo Testamento, por herencia del Antiguo Testamento, dice, miren, sean benevolentes con su casa primero. ¿Verdad? Eso es norma. Eso no es sugerencia. La misericordia en el pueblo de Dios, tanto en Israel como en la iglesia, se norma. Hasta ministerios surgen de las normas que Dios quiere establecer. El de los diáconos. Yo con mucho respeto siempre he dicho, ¿verdad? Está bien que los diáconos puedan cuidar en el parqueo y están con tacuche y gorra ahí para no quemarse, pero la principal función de los diáconos cuando fueron elegidos fue, número 1, ayudar a las viudas a que dirimieran sus problemas y número 2, hacer actos de misericordia. O sea que Dios norma incluso con ministerios cómo debemos de hacer la misericordia. Y aquí lo que hay es una puesta en práctica, una acción de misericordia que Dios ya había normado. Y número 2, aquí ya hay un elemento importante. Cuando Booz promete rescatar a Ruth, le dice, Rutía, no tengas pena, cuchi cuchi. Porque esto es el rescatarla. Va a tener cuchi cuchi con ella, ¿verdad? O sea, él ya sabe lo que está aceptando y ella también ya sabe, por si no lo sabía, mira, Noemí, sácame de mi ingenuidad. Cuando Booz me dijo cuchi cuchi, prepárate, chula. Prepárate, chula. O sea, le explicó, le tuvo que explicar, le tuvo que enseñar, salvo que
miren pues, salvo que sea una norma o haya sido una norma para los pueblos orientales y no solamente para el pueblo de Israel, como suele suceder con las leyes del Antiguo Testamento. No crean ustedes que las leyes del Antiguo Testamento solo fueron de Dios para el pueblo de Israel. También otras naciones, otros pueblos. Ahí está el código de Hammurabi, ¿verdad? Que lo que nos hizo fue ilustrar que todos los componentes de la alianza que Dios establece con el pueblo de Israel también habían similitudes con pactos, con alianzas que hacían los reyes entre ellos o los señores entre ellos, cuando hacían este tipo de relación contractual. Eso quiere decir que yo también tengo mis reservas si la ley de la redención era exclusivamente para Israel o era una práctica muy común en los pueblos orientales, como lo ha demostrado la arqueología y la sociología. Ahora, lo importante aquí es esto. Primero, la trata con misericordia, como pobre, como viuda, ¿verdad? Como desamparada. Ese acto también me parece sumamente bonito, muy del corazón de Booz. Y número 2, también cuando la promete rescatar, lo que le está diciendo es que él conoce la ley de la redención y lo va a poner en práctica con ella. Y tal vez yo lo dije de forma picaresca, pero entre ellos no era un lenguaje picaresco, era un lenguaje de redención. Entonces, en el marco de estas secciones centrales, también hay otro paréntesis que es idéntico. Cada uno de esos inicios comienza y termina con una entrevista entre Ruth y Noemí en la casa. Su objetivo es el mismo. Ahí el diálogo, en el punto de partida, se trata de lo que va a hacer Ruth. Esto es maravilloso también. Ahora, si usted lo mira entre líneas, que a mí eso me gusta mucho, lo que hace Noemí es instruirla en la ley de Jehová. Porque lo que va a hacer Ruth es entrar con las normas, digamos, con los principios de la ley de Jehová. Porque esto estaba escrito en la ley, ¿verdad? Y esto lo que hará, aparte de preparar a Ruth, esto anuncia el encuentro con Booz, del que se dice que es de la misma familia que Elimelech. O sea, ese detallito, ese entre líneas, para mí es importante. La educa en la fe. Porque, ¿qué manda? Por ejemplo, que es una palabra ya cristianizada, pero que es también muy ilustrativa. Prácticamente lo que hace Noemí con Ruth es discipularla en la fe judía, porque no nació como judía. Posiblemente si tuvo algún tiempecito que el esposo la haya educado en la fe. Sin embargo, aquí lo que hace Noemí es en la ley específica de Jehová y el tema en particular que las mantiene ahí unidas. ¿Qué manda? Doctor, a mí cuando leía todo esto me sembró una inquietud en el corazón. Sí. Porque el autor entre líneas deja entrever que realmente detrás del asunto Noemí tenía un interés personal. Ella no estaba interesada en que Ruth fuera redimida. Ella quería ser. ¿Te puedo decir algo, digamos? Yo creo que Noemí lo que tiene es un gran interés porque su genealogía no muera. Digamos, me voy a atrever a decir esto. No es una cuestión incluso de felicidad para Ruth, lo que pretende Noemí. Yo personalmente creo que lo que tiene ella es una cuestión de la prole. Preservar es que Jacobito lo dijo, pero preservar la genealogía de su familia, porque es herencia de Jehová. Es que para el judío sí era importante su nombre, digamos, lo que nosotros heredamos tan místicamente de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida.
para ellos sí tenía un valor importantísimo. He ahí la importancia que tienen las genealogías en el pueblo de Israel. Lo que yo les comenté que a mí me impresionó, que cuesta cachar lo que les voy a decir, cuesta cacharlo, cuesta. Yo sé que es dificilísimo. Y cuando lo explicó Samuel Pagán, estando allá en Belén, cuando le pregunta a una señorita judía, ¿y tú desde cuándo eres cristiana? Y la niña judía, la señorita, porque no era una niña, pero sí una señorita, le dice, bueno, mi familia es cristiana desde el Pentecostés. Y entonces yo me precio de ser quinta generación de cristianos evangélicos en mi familia. Y ella, por su cultura, sí guarda un árbol genealógico. Sí, nosotros guardamos el árbol genealógico y nuestros primeros ancestros cristianos se convirtieron en el Pentecostés. Y lo guardan y lo tienen. Y me dice Samuel, me enseñó su árbol genealógico, de qué familia viene y que sus ancestros estuvieron en el Pentecostés. Yo no lo entiendo. Me cuesta, digamos, aunque soy cholón, pero mi cerebro le cuesta asimilar lo que para ellos es común. Entonces ¿qué? Y dice Samuel, mira, como las caricaturas, se me cayó la quijada al piso. Ahora, ¿por qué es para ellos tan importante y por qué el Antiguo Testamento está plagado de genealogías? Incluso se presentan las dos genealogías de Jesús, por un historiador no judío y por un judío que pretende presentar a Jesús como rey. A ambos les interesa la genealogía, pero es que eso era de lo más común. Ahora, ¿por qué se preservan las genealogías? Porque guardar el nombre implica herencia. Entonces, no es que aquí no hay otro tema, por ejemplo, de felicidad, por el goce de Ruth, no es ni siquiera por ego, es por cultura. Porque sociológicamente hay que preservar el nombre de la familia. Y el nombre de la familia, con el perdón de las damas, hoy 8 de marzo, ¿verdad?, se preserva a través de los varones. Excepcionalmente aparecen 4 mujeres en la genealogía de Jesucristo. Muy bien, entonces hay un elemento ahí también de profundidad genealógica y de raigambre, ¿verdad? Eso es algo importante. ¿Qué manda, mijo? Una pregunta, es con relación al Ketiv Queré que aparece ahí. ¿Cuál? ¿Repetir? Ketiv Queré. Ajá, sí. Que hace alguna relación con que se lee y se escribe. Sí. Parece que está escrito como quien dice Noemí que ella se va a acostar con vos, pero se lee en el Ketiv Queré como diciendo, no, es Ruth la que se va a ir por las indicaciones que le da. ¿Qué es más o menos ese Ketiv Queré que nos pudiera ayudar? Sí, insisto, ¿verdad? Hay temas paralelos que no los dice el texto, como el goce que puede sentir tanto vos como Ruth, ¿verdad? El cumplimiento aquí de la ley tiene que ser analizado desde el compromiso que todo varón judío tenía también, por todo varón israelita, por supuesto, ¿verdad? No solo judío. Ahora, ese Ketiv Queré es un aporte de los masoretas. Exactamente. Y digamos, ahí es donde entra el análisis de los textos y de los documentos. Ahí es donde uno identifica, por supuesto, va aprendiendo uno a identificar cuáles son los aportes que hacen los masoretas, las intervenciones de los masoretas, las formas culturales de describir ciertos temas, ¿verdad? Como el tema de la sexualidad, las formas dentro de la narrativa que normalmente son formas poéticas, pero culturales. Por eso les decía, lean Las 1001 noches. Es precioso, incluso para jóvenes.
buenas lecturas de esos cuentos. De ahí es donde salen aquellos cuentos que veía yo cuando era patojo de Alibaba y los 40 ladrones, ¿verdad? Sinbad, ahí hay muchos de esos cuentos que lo que hacen es dibujarnos culturas orientales que a veces nosotros desconocemos y que a veces comprendiendo eso comprendemos incluso parte de la cultura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, entonces aquí nosotros encontramos algo interesante porque Ruth cuenta a Noemí lo que sucedió con Boaz, y sus palabras van acompañadas con un don de alimentos, que es la misericordia que les mencionaba. Entre estas entrevistas y el encuentro de ambos, Ruth y Boaz, algunas breves secciones aseguran la transición y proporcionan señales también temporales dentro del texto sagrado, principalmente porque quien ayuda a Ruth también son enviados por Boaz, que son sus servidores, ¿verdad? En cambio, el capítulo 3 sí pueden encontrar ustedes un aporte ya más íntimo entre Booz, ya no hay siervos de por medio, y Ruth. O sea, en estas dos partes, quien narra, quien describe, recurre al mismo procedimiento narrativo. Aquí hay donde nosotros tenemos que comprender que la hermenéutica del Antiguo Testamento contrasta a veces con el Nuevo Testamento. Y algo que tenemos que hacer nosotros es jugar con los diferentes niveles de conocimientos entre los personajes y buscar lo esencial del texto, lo que les decía. ¿Hay personajes secundarios aquí? Claro que sí. ¿Buenos? No. ¿Malos? Tampoco. Son personajes secundarios. Estos personajes, como son secundarios y desaparecen de la narrativa, quiere decir que si el narrador, quiere decir que si el escritor le restó importancia a estos personajes, ¿para qué le voy a dar importancia yo más de lo que se debe? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? El narrador le quita la importancia a Orfa. ¿Qué pasó con Orfa? ¿Se fue al cielo o al infierno? Esas son categorías ni siquiera que se mencionaban en ese tiempo. Cielo e infierno es una categoría que nace de la apocalíptica babilónica. Ahí todavía ni pensaban, ni estaban, ni siquiera monarquía había. Mucho menos pensar que era Israel como tal, mucho menos que estaba ya en Babilonia. No, nada que ver. Lo que pasa es que el narrador y las historias que le contaban a los jóvenes, a los niños o a los viejos en esas celebraciones minimizaron el papel de Orfa y del Goel. Y le dieron entonces una importancia, y ahí es donde se contrasta, una importancia descomunal a Boaz y a Ruth. Por supuesto, Noemi, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 2, Boaz conoce a Ruth, de quien le ha hablado su encargado. Mientras que la mujer ignora quién es hasta que se entera que su suegra, ¿verdad?, es uno de nuestros goeles. O sea, mira, él es un prospecto, ¿verdad? Es un prospecto. Es uno de nuestros parientes cercanos. Ahora, entonces, en el capítulo 3, Ruth sabe lo que tiene que hacer, pero eso lo dice el 3, 1 al 5. En el 2, el Goel es un prospecto. Pero interesante por lo que les menciono, que lo que está implícito aquí es que lo que hace Noemí es enseñarle la ley de Jehová, ¿verdad? Enseñarle la ley de Jehová, solo que aplicada en la necesidad, ¿verdad? Entonces, eso para mí tiene también un significado de que aún la ley de la redención, no, sin el aún, que la ley de la redención tiene un fundamento no solo teológico, pedagógico y transformador. Ahora, de hecho, estas dos partes,
separadas en el tiempo por la duración de la cosecha, entre que la dejó recoger espigas y que le hace la promesa del rescate, están muy vinculados. El recurso a palabras gancho entre, así lo indica, Ruth es llamada en ellas hija mía por Noemí, su suegra, que dice querer el bien, ¿verdad? Para ella. ¿Por qué? Ahora, aquí sí viene otro elemento cultural. Miren, en el Nuevo Testamento ya no se aborda de ese tema, pero en el Antiguo Testamento, yo creo que fue Juanjo, aprovechando que por ahí viene el patojo, limpiándose los labios porque se fue a tomar todavía un postrecito allá atrás. Pero, y también con hermano Guillermo, la esterilidad en el Antiguo Testamento es un tema de maldición. Sin embargo, maldición va acompañado aquí con el tema de misericordia. Recuérdense ustedes que hasta la iglesia, la profecía de la iglesia es que la estéril dará a luz. Esa es una profecía para las siervas del Señor. ¿Por qué? Porque aunque en el Nuevo Testamento esa idea ya no es fecunda, se ha ido abandonando poquito a poco, aunque algunos la tratan de revivir, ¿verdad? Principalmente con textos mal interpretados como la mujer se salvará solo teniendo hijos, ¿verdad? O sea, se malinterpreta. ¿Por qué? Porque lo asocian con Antiguo Testamento de infertilidad. Sin embargo, no ven que el tema de la infertilidad no debe de verse como un elemento suelto, solo, sino que normalmente va acompañado del rescate de parte de Dios de hacer que la infértil ahora sea fértil. Incluso los eunucos, la promesa que está para los eunucos. Exactamente, ajá. Ahora, entonces, algo que es bien importante aquí es que esta mujer, si no concibe, si no da a luz, cae en una maldición, pero quiero decir qué maldición. No las maldiciones de Occidente, no con la hermenéutica de Occidente, no. ¿Bajo qué maldición? Que su nombre es eliminado de las genealogías. Y eso no solo puede suceder con Ruth, que es una moabita. Y entonces, ¿con quién sí? Y que todavía sería más grande el espectro, con Noemí. Porque Noemí sí es israelita. ¿Verdad? ¿Qué mandan? Me surge una inquietud, doctor. Hablando todo esto, realmente quien debería estar en la genealogía no es Ruth, es Noemí. Pero Noemí fue eliminada de la genealogía y quien preservada fue Ruth. Sí, y eso es algo interesante. Hay dos cosas aquí. El hijo que le nació a Ruth, en el libro se le da más importancia de su crianza y cuidado a Noemí que a Ruth. Y en la genealogía, a la inversa, se le da más importancia a Ruth que a Noemí. Y ninguno de los dos es un tema central, sino quién se convierte en el tema central, en el hijo. O sea, ¿verdad? Porque se menciona a una y a otra, pero el que toma importancia, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Obed. ¿Quién fue Obed? ¿Quién fue hijo de Obed? Entonces, en el buen sentido, Noemí se ve reflejada ¿en dónde está la satisfacción de Noemí? En la prole, en el hijo. ¿En dónde se ve reflejada, digamos, Ruth? En la prole, en el hijo. Y no pasan desapercibidas, pero no mantienen la preeminencia dentro de la historia. Bueno, digamos, incluso si ustedes pueden ver, no muchos, pero algunos siglos después,
La profecía es que el Mesías vendrá, principalmente en la teología isaiana, ¿verdad? Del vástago de Isaí. Ahora, ahorita te doy la palabra, amigo. Esa es la importancia de Mateo 1:1. Esa es la importancia de comprender el contenido del Evangelio de Mateo. Sí, Ruth aparece, pero lo importante es que Jesucristo es hijo de David. David, hijo de Abraham. Y en ese paréntesis entre David y Abraham, la historia de redención de Obed y de Isaí. Eso es lo importante, ¿verdad? Que Dios nos usa, pero nuestro nombre contribuye al reino, más que centrarse en nosotros como tales. ¿Qué mandan? Lo que le iba a preguntar es, y me entró por la pregunta de Carol, es el nombre de Noemí va implícito en el de Obed, por eso la alegría de ella. Sí. Porque cambió, ella se fue de Belén con el nombre Noemí. Mijo, regálame agüita, aprovechando que estás ahí sin hacer nada. Se fue de Sí. Belén con el nombre Noemí. Sí, Regresó como Mara, sí. pero cuando nació Obed, dejó esa amargura y volvió a ser dulzura. Sí, Entonces, para mí, sí. esa familia, Sí. en Obed está implícito todo, aunque no se ha mencionado el nombre de ella, de Noemí. Miren pues, miren cómo son las culturas orientales versus nuestra cultura tan occidentalizada. Miren los pastores y las pastoras. Yo fui como misionero a trabajar con indígenas quechís que son de cultura más oriental que la nuestra, que es más occidental. Muy bien. Una iglesia como de unos 200 miembros. Y entonces, viendo yo, ¿verdad? Miren la pregunta de un neófito occidental a un pastor quechí de origen oriental. ¡Hala! ¡Qué bonita tu iglesia! ¿Y cuántos miembros tenés aquí? 38, me dijo. Pucha, pero estaba viendo más de 200 personas. Miren el principio. Mi esposa, mis hijos y yo somos un miembro. ¿Por qué? Porque cuenta un miembro como familia. Lo que tú estás diciendo es que esa es su cultura. Entonces, ¿cómo así, verdad? Hasta que él me explicó. Es mucho más bíblico que la individualización de nosotros en las congregaciones. Por ejemplo, digamos algo que yo critiqué. Yo conocí una familia de 4, papá, mamá y 2 hijos varones. La mamá era miembro del Príncipe de Paz. El papá, miembro y asistente del Shaddai. El hijo menor iba a la Frater y el hijo mayor iba con nosotros a la Presbiteriana Central. Esa disgregación, ¿verdad? Se permite, claro que se permite. Sin embargo, la mentalidad del judío, la herencia del judío es que yo no tengo apellido separado. Es más, algo que yo no sé si Carol se recuerda algo que yo hice comentario hace algún tiempo, porque tú reaccionaste. Pero miren este principio. No existe el término hebreo para suegra. Digamos, se tiene que traducir al castellano así. Pero Noemí es mamá de Ruth. 5 minutos. 5 suegras, dice aquel que tiene. ¿Ve? ¿Cuántas suegras tenés? Digo, 5. Yo no aguanto con una. Cortado de una vez. Sí. ¿Cuántos puntos le das a tu suegra? 5 puso ahí, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir que que la nuera pasaba a ser como hija. Entonces no hay una equivalencia de suegro-suegra. Era hijo.
era hija. Entonces, se tiene que traducir en un texto como este que Noemí era suegra, pero realmente se convirtió en su hija. Y la declaración del 1:16, hay que prestarle mucha atención, porque prácticamente Ruth acepta seguir siendo hija de Noemí. Ese es el verdadero vínculo, digamos, ¿verdad? Entonces, si redimen a Ruth, no la están redimiendo con su apellido de soltera, eso ya no existe. La están redimiendo como hija. Entonces, ¿a quién están redimiendo? A la familia. No a Noemí, no a Ruth, a la familia. Incluso al muertito. O sea, principalmente, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con la parte en el que el autor de este libro que leímos hace la mención y aclara que Noemí y los masoretas, bueno, mejor dicho, los masoretas hacen un cambio de traducción en la palabra, porque si lo leyeran como dice originalmente, diría que Noemí es la que se va a acostar y la que va a ser redimida. Sí, pues. Pero lo que está haciendo es el entorno de la familia va a ser redimida, ella va a ser redimida eso es, por Juanjo. medio. O sea, ¿quién está siendo redimida? La familia. Ahora, y por eso es que los judíos no se individualizan en la salvación. Ellos son salvos por ser familia. Tú y tu casa. Cuando le dice, ¿qué debo de hacer? ¿Verdad? Tú y tu casa. Eso está implícito en la mentalidad de un judío como Pablo, que ha trascendido las edades, pero que tiene su raigambre en el Antiguo Testamento. Paremos un momento.